Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. La Policía Nacional aseguró que el crimen de la alcaldesa de San Vicente y del director de comunicación será investigado. Además, en el barrio donde nació y vivió la alcaldesa piden que su muerte no quede en la impunidad. Nos ponemos en contacto con Daniel Moreira para tener más detalles a esta hora. Hola, Daniel. ¿Qué tal, compañeros en estudio? Muy buenas tardes y amigos televidentes. Nos encontramos en el cantón San Vicente, la parroquia Canoa, donde residía Brigitte García, la alcaldesa de este cantón. Aquí en este lugar es Román Centeno y Francisco Aveida, donde ella residía, justamente donde están esas motocicletas, en la parroquia Canoa, donde se respira un ambiente de dolor y consternación por parte de los vecinos, donde no pudieron ocultar sus tristezas. Escuchemos algunas versiones que obtuvimos con los vecinos de este sector. Escuchemos. Recordarla como era ella, alegre, que ella con toda persona, haciendo así su manito, ella, una sonrisa que ella tenía, como ella hablaba así de todo, de los proyectos que ella iba a hacer o estaba por hacer. La Policía Nacional investiga este nuevo hecho violento a la segunda autoridad. Primeramente fue Agustín Intriago en la ciudad de Manta y ahora la alcaldesa del Cantón San Vicente, donde ya la Policía Nacional está investigando este hecho violento. Los familiares, quienes indicaron que no tenían y no sabían desde el sábado en horas de la mañana el paradero de Brigitte García, fue localizada esta madrugada a la 1:46 de la mañana en la playa de Punta Napo. Con esta información nosotros volvemos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Daniel. Vamos a continuar pendientes de este tema. Y un ataque a mano armado dejó como resultado 6 personas fallecidas y otras 2 quedaron heridas de gravedad. La policía continúa tras la pista de los sicarios, quienes utilizaron una SUV ametralladora para este hecho. Mili Pico nos tiene todos los detalles desde Santa Elena. Adelante, Mili. Amigos en estudios, amigos televidentes, buenas tardes. Efectivamente, la noche de ayer, sábado 23 de marzo, se efectuó una masacre en la provincia de Santa Elena que dejó como resultados hasta el momento 6 muertos y 2 heridos de gravedad. Importante mencionar que el hecho aconteció aproximadamente a 300 metros del centro de Santa Elena. En el lugar fallecieron 3 personas y otras 5 fueron ingresadas de gravedad en emergencia al Hospital Liborio Panchana Sotomayor. Hasta el momento, reiteramos y actualizamos, las cifras son 6 fallecidos, entre ellos 2 víctimas colaterales, puesto que el ataque habría sido dirigido a una persona en particular. Escuchemos las declaraciones. Estaban un grupo de personas realizando actividad deportiva y también consumiendo bebidas alcohólicas. Mientras se realizaban esa actividad, al lugar se había arribado una camioneta con algunas personas a bordo y realizaron disparos al grupo de personas que se encontraba afuera de un domicilio. Creemos, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, las primeras investigaciones, creemos que iba dirigido a determinada persona que se le conoce como alias Pechuga, que fue victimado, y a unos acompañantes de él, que posiblemente pertenecen a un determinado grupo terrorista. Las otras personas que fallecieron y fueron heridas son víctimas colaterales. Y bien, según datos proporcionados por la Policía Nacional, sicarios habrían utilizado una subametralladora para abrir fuego en contra de quienes se encontraban en el lugar. Además, en dicho espacio se levantaron más de 20 indicios balísticos y hasta la fecha son ya 44 hechos violentos registrados en la provincia de Santa Elena. Seguimos en estudios con más. Buenas tardes.
Muchas gracias, Mili. Todo esto en estado de excepción. Y además, la Policía Nacional realizó la detonación controlada y neutralización de 5 posibles cargas explosivas que se encontraron en los exteriores del Estadio Municipal La Cocha, en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Esto durante un partido de fútbol de la Liga Pro. Esa fue la detonación controlada y posterior neutralización de 5 posibles cargas explosivas tipo emulsión que se encontraban dentro de una mochila en el parqueadero sur del Estadio La Cocha. Así se detalla en un comunicado de la Policía Nacional. Antes de iniciar el segundo tiempo del encuentro futbolístico, equipos de inteligencia, aparentemente existía una maleta con un presunto artefacto explosivo en el sector sur, a las afueras de un vehículo. El material explosivo fue hallado en el interior de una mochila abandonada debajo de un vehículo. Según las autoridades, al final del primer tiempo se dio la alerta y se activaron los protocolos de seguridad. La Dirección de Gestión de Riesgos del GAL Latacunga al interior se tomó contacto con todos los directivos, a los cuales se les supo manifestar que este tema lo manejemos por una falla aparentemente técnica, más no por una falla o una situación de artefacto de bomba. El estadio estuvo casi en un 80% al lleno de nuestro estadio. Este hecho llevó a las autoridades a la suspensión de un partido de fútbol del campeonato nacional. El público asistente al estadio evacuó el escenario deportivo sin saber las verdaderas causas de la suspensión o las razones de la evacuación. Yo me asusté porque primera vez que estuve en el estadio. Lamentablemente ni se nos explicó, no se nos dijo nada, solo se apagaron las 2 luces de las esquinas de los estadios y pues no. Luego de casi 4 horas, los vehículos que se encontraban cerca del objeto sospechoso pudieron salir del parqueadero. Las autoridades investigan el hecho para dar con los responsables. Hasta Ibarra arribó el cuerpo del militar que falleció el pasado viernes en una emboscada en Sucumbíos. Autoridades civiles y militares, además de amigos y familiares, se encuentran en la sala de velaciones acompañando en este doloroso momento. David Vizcaíno se encuentra justamente en los exteriores de la funeraria para brindarnos los detalles. Hola, David. Gracias, Belén Estudios. Efectivamente nos encontramos a las afueras de la funeraria Voz Mediano, en pleno centro de la ciudad de Ibarra, donde se está realizando la velación del cabo segundo Daniel Valencia, que lamentablemente falleció en la provincia de Sucumbío. Según nos indicaban extra micrófonos, él deja en orfandad a 2 menores de edad. Él ha estado también con las operaciones militares de inteligencia alrededor de 5 años. Vamos a escuchar lo sucedido del comandante del ejército, Fernando Adati. Adelante. Bueno, la patrulla militar estaba verificando una información que conocíamos, estábamos tratando de establecer cuán real era esta información, y cuando retornaban ya una vez de salir del sector de Barranca Bermeja, retornaban hacia la ciudad de Lao Agrio, fueron emboscados por aproximadamente 15 miembros del grupo irregular armado Comando de Frontera. En este momento vamos a conversar unos breves segundos junto al jefe de Estado Mayor del Ejército, quien nos va a dar a conocer el apoyo que se está realizando a la familia del fallecido. Buenas tardes. Buenas tardes, soy el general de brigada Juan Carlos López Andrade, jefe de Estado Mayor del Ejército. Todo el ejército está en apoyo a la familia del fallecido. Nuestro compañero de armas no va a quedar defraudado, no va a quedar a través del sistema de salud del ejército, el sistema de salud de Fuerzas Armadas, el ISFA, va a compensar todas estas actividades que está haciendo el señor voluntario que falleció en actos de servicio. Muchas gracias por esa entrevista. Y nosotros estaremos también aquí a horas de la tarde. Se estima que a las 3 de la tarde se realice la ceremonia, luego también el entierro, y más detalles estaremos con el noticiero estelar de este domingo a las 22 horas. Regresamos con más noticias en Estudios Belén. Muy buenas tardes, amigos y amigas.
Gracias, David. Así es, vamos a estar ya con esta información para la noche también. Y continúa la atención en la parroquia Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, en rechazo al proyecto minero La Plata. Esta mañana el Frente Nacional Antiminero denunció que 3 camiones de militares, 2 camionetas y un helicóptero arribaron a las comunidades de esa provincia. El gremio alertó sobre un alto riesgo de represión por parte de las fuerzas del orden. Esto luego de que el pasado martes 19 de marzo se reportaron fuertes enfrentamientos que dejaron múltiples heridos, autos incendiados y personas retenidas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha entregado 300 permisos de porte de armas para defensa personal y ha negado cerca de 1000 solicitudes. Las autoridades reconocen que ha existido falta de coordinación para la emisión de los certificados que forman parte de los requisitos. En abril se cumple un año desde que el expresidente Guillermo Lasso autorizó el porte de armas para defensa personal, cuestión que estuvo prohibida en el país durante 17 años. Fue apenas 7 meses después de la emisión del decreto cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habilitó la posibilidad de que los ciudadanos realicen el procedimiento compuesto por 10 pasos. Desde esa fecha hasta el momento se han emitido 300 permisos y se han negado cerca de 1000. Así lo explica el general Manuel Dávila, director de logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La situación que vive el país obligaba a que tengamos más cuidado en la emisión de estos permisos para tenencia y porte de armas. Reconoce que hubo algunos inconvenientes con las escuelas de formación a donde deben ir los interesados para obtener el certificado de destreza, así como también con el Ministerio de Salud, que debe validar los certificados psicológico, psiquiátrico y toxicológico. Algunos inconvenientes que tienen que ver con Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Interior, que también tenían que ser normados. En la actualidad hemos ya avanzado bastante. Andrés Ochoa brinda asesoría de seguridad y señala que los interesados en obtener el permiso se han encontrado con varias complicaciones. Ningún centro de capacitación debidamente autorizado por el Ministerio del Interior tenía ni el polígono de tiro, ni las armas, ni hay municiones. Esto sumado también a la falta de comunicación, pienso yo, entre las diferentes instituciones. También el Ministerio de Salud ha sido un tema muy tedioso, bastante engorroso. En todo caso, el experto sí hace un llamado a la ciudadanía tomando en cuenta la situación que atraviesa el país. Hay gente que tal vez un poco la novelería, ¿no? Pero sí resulta importante que la gente analice bien hasta qué punto las actividades requieren de tener este tipo de permisos para portar un arma. Más o menos nosotros hasta la fecha tenemos aproximadamente unas 500 personas que han consultado con nosotros de los procesos. Todo el proceso para la obtención de este permiso se realiza a través de la página web del Comando Conjunto. Un fuerte incendio se produjo la mañana de este domingo aquí en la capital, en la avenida Simón Bolívar, lo que provocó el cierre de esta vía a la altura de la Ruta Viva. Brigitte Mancheno nos informa a esta hora cómo se encuentra la situación. ¿Qué pasó con el tanquero, Brigitte? Así es, ¿qué tal en estudios, Belén, amigos y amigas televidentes? A esta hora de la tarde se continúan realizando labores de sofocación del fuego justamente de lo que ocurrió esta mañana. Un tanquero se viró en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Ruta Viva. Aproximadamente este tanquero en su interior tenía 6,000 galones de combustible y justamente sobre los trabajos que continúan haciendo los bomberos desde las 10 de la mañana queremos conversar con Henry Silva, el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos. Muy buenos días. Ustedes continúan realizando estas labores a esta hora de la tarde a pesar de que inició a las 10. ¿Qué tan grave fue el incendio? Bueno, fue grave porque se derramó de los dos compartimentos, del 1 y el 2, todo el combustible y eso que se quemó. Como también vieron, fue un incendio forestal. Pero ahorita ya está controlado, está liquidado, no tenemos fuego, estamos enfriando la estructura para hacer trasvase porque tengo el último compartimento lleno de combustible. Eso vamos a hacer trasvase a otro vehículo y ahí podemos nosotros ya transportar la estructura. La estructura vehicular quedó totalmente calcinada, tuvimos un incendio forestal, al mismo que también pudimos... ¿Qué tan fuerte fue el incendio forestal? Bueno, el forestal se puede controlar rápido, tuvimos aproximadamente 200 metros cuadrados, no es que hay una estructura, no hay casas al lado, no tuvimos... problemas de estructuras, de viviendas y tampoco de personas, no tenemos ningún fallecido. El chofer y el ocupante han salido del vehículo
Se hizo también una búsqueda en cabina, no encontramos, pero ya tuvimos la confirmación que han podido salir. Así es, y sobre las personas que circulaban por aquí también en los vehículos, ¿ninguna afectación se reporta? No tuvimos ninguna afectación, se cortó también las dos vías en ese momento para evitar todo lo que es contaminación por radiación con los vehículos pequeños o con los que transitaban aquí en la avenida. Se cortó, ahorita ya dimos tráfico que vamos de norte-sur y esto también demorará tal vez unas 4 horas hacer transbordo para poder abrir ya la vía. Es decir, en 4 horas más quizás esté abierto. Sí, porque hay que también limpiar, también vienen otras empresas donde tenemos que limpiar y también hacer transporte de la estructura, hacer el transbordo, entonces va a tomar un poco de tiempo. Así es, ya lo pudieron escuchar y justamente fueron 2 las personas que según los moradores se encontraban dentro de este tanquero y sobre estos detalles queremos conversar con Washington Martínez, quien es director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días, colóquese por acá por favor para que nos cuente qué sucedió con el conductor y el acompañante. Entonces eran 2 personas las que se dieron a la fuga, ¿qué ocurrió? Bueno, tenemos ya levantado la información, presumimos una falla mecánica en el sistema de frenos. Hasta aquí el propietario nos ha confirmado que son 2 las personas, el conductor y el ayudante. Los 2, claro, se retiran del lugar, danse a la fuga, pero están estables, no están lesionados. Como usted bien dijo, bomberos, vamos a esperar en este momento a evacuar el combustible. Vamos a hacer un dispositivo especial para llevarle al vehículo al sector de Turubamba. Afortunadamente en nuestro día 15 tenemos este accidente grave, pero 15 días sin fallecido en la Simón Bolívar, pero podemos decir en este momento que es una desgracia con felicidad. Así es. Ahora, yo quiero consultarle por qué se presume que se dieron a la fuga estas personas. ¿Había alguna irregularidad? ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos ya la placa del vehículo, hemos pedido el RTV a ver dónde se fue realizado. Estamos viendo la licencia del conductor, el propietario está colaborando con toda esta información, de tal manera de que no se puede crear una cultura de impunidad, ¿no? O sea, tenemos que establecer cuáles fueron las causas, establecer las medidas preventivas. Obviamente nosotros teníamos un control vehicular hacia sur-norte, hacia más o menos 1 kilómetro. El vehículo ya pasa ese control sin tener el dominio del vehículo. Y ustedes pueden ver cómo se aprecia ahí, está el árbol de levas, no sé si usted le puede ver el árbol salido. Y bueno, digamos que... ¿Sería que perdió los frenos entonces? Se presume que en este momento existe una cristalización del sistema de frenos y por eso la maniobra de incunetamiento del conductor. Afortunadamente, como bien dice, ya tenemos un testigo que vio que las 2 personas salieron post accidente y se han retirado del lugar. Así es, muchísimas gracias. Bueno, es la información que nosotros podemos contarles a esta hora de la tarde. Es la situación que se vivió en esta mañana en el valle de la ciudad de Quito, justamente en la avenida Simón Bolívar, considerada una de las más peligrosas aquí en la capital. Y lo que nos han podido comentar es que el conductor y el acompañante del tanquero que ven atrás de mí, precisamente incinerado, se habría dado a la fuga. Ahora mismo presumen que quizás sería un tema de frenos por el que se provocó el accidente, pero también realizaron una revisión para ver si es que el conductor tenía alguna deuda pendiente o qué lo llevó a huir de este siniestro. Afortunadamente se sabe que los 2 están en buen estado de salud. Es la información que podemos contarles a esta hora de la tarde y recordarles que la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur ya está habilitada, pero en sentido sur-norte más o menos en unas 4 horas se habilitará. Es la información que tenemos. Belén, tú continúas con más. Muy buenas tardes. Gracias, Brigitte, por esa información importante a esta hora para que nuestros amigos la tomen en cuenta. Y con los chats expuestos por la Fiscalía dentro del caso Metástasis y Purga, se evidencia que Mayra Salazar fue quien relacionó la justicia, la política y el crimen organizado. Esta semana dará su versión anticipada en la Corte Nacional. El país conoció su nombre por primera vez la madrugada del 14 de diciembre de 2023. De hecho, fue por su detención y la revisión de su teléfono celular que la Fiscalía halló los indicios de lo que considera un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada. Es la comunicadora social Mayra Salazar, una de las 52 procesadas dentro del caso Metástasis y del caso Purga. Tiene 35 años y hasta antes de involucrarse como funcionaria en el sistema judicial, trabajó para una agencia de relaciones públicas en Guayaquil y un medio de comunicación nacional. Fue asesora de la ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, y tenía una fundación, pero fue desde febrero del año 2022 que empezó a laborar como asesora de comunicación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Hasta ahí fue llevada por la expresidenta Fabiola Gallardo.
Tras las revelaciones del caso Purga, incluso se dio a conocer que Mayra Salazar tuvo conexión con el Partido Social Cristiano por el exasambleísta Pablo Muentes, también procesado en este caso. Es junto con él que la comunicadora habría construido una estructura de corrupción en la justicia de Guayas, operada por Gallardo, quien actualmente está recluida en un centro carcelario de la capital. Desde esa posición, Salazar habría gestionado fallos favorables en causas judiciales a favor de narcotraficantes como Leandro Norero, sicarios, políticos y hasta personajes de farándula. Expertos han catalogado al teléfono de Salazar como un verdadero diario de su vida, en el que daba a conocer que no solo operó en la política, la justicia y el narcotráfico, sino también que era intermediaria para conseguir el servicio de damas de compañía e incluso mujeres de televisión. En otro momento de su vida, Mayra Salazar aparece como facilitadora de encargos especiales. Esto porque planificaba viajar a Cuba. El objetivo era buscar protección espiritual a través de la santería. Un perfil interminable, una mujer multifacética y que hoy teme por su vida. Está recluida en la cárcel de Confianza al sur de Quito. Un personaje clave dentro del caso Metástasis y Purga. ¿Qué otros nombres revelará? Videos de redes sociales relacionados al caso Metástasis ingresaron a cadena de custodia. En las diligencias también estuvo previsto que peritos de criminalística realicen el reconocimiento de la libertad de Mayra Salazar. Las diligencias judiciales por parte de Fiscalía dentro del caso Metástasis avanzan al poco tiempo de concluir la instrucción fiscal. En las últimas horas, por ejemplo, se dispuso con peritos de criminalística descargar los videos relacionados a este caso y mantenerlos en cadena de custodia. La audiencia se realizó bajo extrema seguridad y de forma reservada. Sin embargo, este noticiero pudo conocer que uno de los videos que se protegió sería este, en el que aparece el narcotraficante Leandro Norero, antes de ser asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Está junto a Claudia Garzón, miembro de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, vinculada a este caso. Aquí Norero envió un mensaje a Pablo Ramírez, entonces director del SNAI, y también procesado en Metástasis. ¿Qué tal, general Pablo? Un gusto saludarlo. No hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero la exposición y la persona que está aquí al lado me ha hablado maravillas de usted. Pero además de esta diligencia, estuvo prevista se realice otra más, en la que peritos hicieron el reconocimiento de la libreta de Mayra Salazar, procesada que ha solicitado seguridad, pues aseguró haber recibido amenazas. La instrucción fiscal de este caso termina en el mes de abril, y como parte de las últimas diligencias que practicará Fiscalía, es la recepción del testimonio anticipado de Mayra Salazar, que se realizará el próximo 28 de marzo en la Corte Nacional de Justicia. Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Barreiro es investigado por el delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. Fue en horas de la tarde del viernes que Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, arribó hasta la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, en donde deberá cumplir los 90 días de prisión preventiva mientras dure la instrucción fiscal en el denominado caso Nene. El traslado de Sebastián Barreiro hacia La Roca se lo manejó de forma reservada. Barreiro fue detenido la mañana del jueves en Cuenca como resultado de los allanamientos que llevó a cabo la Fiscalía en este caso. Horas más tarde fue trasladado hasta Quito, donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos y en la que se le dictó la medida de prisión preventiva para evitar su salida del país. Sebastián Barreiro es investigado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Y es que Barreiro habría pedido diezmos a un ciudadano a cambio de un trabajo como coordinador de comunicación en esta institución. La firma Salazar y Casa, presidida por el cuencano Juan Carlos Salazar, tomó el caso de Sebastián Barreiro Abad. El principal defensor de Sebastián Barreiro también ha representado legalmente a Javier Jordán, prófugo de la justicia por el caso Metástasis, y a José Serrano, exministro del Interior. En Santo Domingo. 13:27, seguimos con más noticias. El informe del proyecto de enmienda para ampliar los requisitos para ser asambleístas fue aprobado este sábado en la Comisión de Enmiendas. Allí se plantea que los aspirantes a legisladores, además de ser mayores de edad,
cuenten con experiencia y probidad notoria para ejercer el cargo. Con 5 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Enmiendas y Reformas Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de enmienda constitucional que plantea la reforma de los requisitos para ser asambleístas. El artículo para el que se propone la enmienda es el 119 de la Constitución del Ecuador, en el que se plantea que para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. Ahora se pide acreditar además probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada para ejercer el cargo. Esto, según el informe, para que se garantice que los aspirantes a asambleístas estén capacitados para ejercer su cargo. Para elevar el nivel de los candidatos a elección popular, para exigir un curso de capacitación otorgado por las universidades. El ser asambleísta no es solamente ganar una elección. El ser legislador también pasa por estar ejerciendo fielmente la representación. Mientras tanto, Fabiola San Martín, legisladora por Pachacutic, afirmó que ya hay artículos como el 113 de la Constitución que plantean prohibiciones para ocupar el cargo de asambleístas, por lo que esta enmienda no sería necesaria, pues debería ser cuestión de las organizaciones políticas capacitar a sus candidatos. Escogen a las personas más conocidas o la figura que de pronto pueda alcanzar un mayor número de votos y de esa manera pues alcanzar una curul de representación. Así también para Gabriela Molina, asambleísta de la Revolución Ciudadana y que votó en contra de esta reforma, afirma que de aprobarse podrían haber abusos a la hora de calificar candidaturas por parte de los organismos electorales. Esta propuesta me parece ideal, importante, que deba de tener otra vía, que es la de poder reformar el Código de la Democracia, como he escuchado también algunos legisladores, es la intención y no en el sentido de que deba de cruzar por una enmienda en la Constitución. Durante el tratamiento del proyecto y elaboración del informe, la comisión recibió a expertos en materia constitucional, legislativa y derechos humanos. Ahora el informe aprobado por mayoría deberá llegar al Pleno de la Asamblea para primer debate en los próximos días. Continúa el conflicto al interior de la bancada de la Revolución Ciudadana tras la aprobación de la Ley de Turismo. Se anuncian sanciones. Uno de los 7 legisladores responde a las acusaciones. El evidente fraccionamiento en la bancada Revolución Ciudadana inició el pasado jueves 21 de marzo, fecha en que se aprobó el 5º proyecto de ley urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Pues la instrucción al interior de la bancada correísta fue votar en contra de la aprobación de la Ley de Turismo y Fomento del Empleo, pero 7 de sus miembros votaron a favor. Ellos son Pamela Aguirre, Joana Ortiz, Marcela Holguín, Pierina Correa, Henry Bosques, Andrés Jurado y Mildon Aguas. Hasta el momento, la única que se ha pronunciado de los 7 legisladores es Pierina Correa. Lo hizo para el portal digital Primicias y aclaró que ellos nunca dijeron que votarían en contra del proyecto de ley, señalando además: ¿desde cuándo pensar diferente es ser traidor? Si me insultan, las cosas se reciben de quien vienen. A mí me enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa, pero si alguno lo quiere hacer público, que lo haga. El descontento por esa decisión de los 7 asambleístas fue mostrado de inmediato, y desde el propio correísmo afirman que se analizan sanciones contra los 7 legisladores que se alinearon al presidente Daniel Noboa. Lamentablemente eso hicieron 7 compañeros y se van a llevar procesos disciplinarios internos en el movimiento. A los 7 Judas les dibujé que eso va a perjudicar a los ecuatorianos. Todavía tenemos dentro de las filas gente que no defiende procesos, sino defiende intereses personales. Eso además que el ex candidato presidencial y vicepresidencial Andrés Arauz publicó en su cuenta de X. Hoy 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana se apartaron de la decisión de la bancada y del movimiento de votar en contra de una ley que no soluciona nada, que contiene artículos de contrabando y que da total discrecionalidad a Noboa para perdonar impuestos. Lamentable. Hasta el momento el expresidente Rafael Correa y máximo líder del correísmo no se ha pronunciado al respecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por violar los derechos de Rogelio Viteri, un militar que denunció corrupción en el año 2001. La víctima ahora deberá ser indemnizada. En el caso Viteri Ungaretti y otros versus Ecuador,
declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador. Así es como este caso llega a su fin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Costa Rica condenó al Estado ecuatoriano por violar diversos derechos al militar Julio Rogelio Viteri Ungaretti, quien en compañía de su familia, desde Londres, el país que le dio asilo, escuchó la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de la detención, así como la estabilidad laboral y a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad en perjuicio del señor Julio Rogelio Viteri Ungaretti. Gracias, Farid. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Felicidades. Este caso se remonta al año 2001. Fue ahí cuando Julio Viteri, quien se desempeñaba como agregado militar en la Embajada de Ecuador en Londres, denunció un supuesto acto de corrupción de la entonces cúpula de las Fuerzas Armadas en la adquisición de seguros de aeronaves militares. Tras ello, afirmó haber sido víctima de persecuciones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al punto de perder su carrera militar. Ahora, tras la sentencia, Viteri será indemnizado. El Estado implementará dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente sentencia capacitaciones al personal de las Fuerzas Armadas respecto a la protección de denunciantes que expongan hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Eso además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reparaciones económicas para la víctima. El Estado ecuatoriano deberá ofrecer disculpas públicas por este caso, así como también ofrecer las garantías para que el capitán en servicio pasivo retorne al país, pues se encuentra en Reino Unido desde el año 2004. La Cancillería desmintió el supuesto secuestro de 95 migrantes ecuatorianos en México. Mediante un comunicado, la entidad aclaró que tras la difusión de esta noticia el pasado 20 de marzo, el Instituto Nacional de Migración en Chiapas informó al consulado ecuatoriano que luego de un operativo en Puerto Madero, lugar donde supuestamente se encontraban las personas retenidas, no se encontraron indicios de migrantes secuestrados. Seguimos con más. El Servicio de Rentas Internas realiza controles a quienes prestan sus servicios de forma remota a empresas extranjeras y reciben un pago desde el exterior. Ecuador pierde cada año 1.100 millones de dólares por evasión del impuesto a la renta de personas naturales. Que ya iniciaron los controles tributarios a los denominados freelancers o a quienes prestan sus servicios de forma independiente a empresas domiciliadas en el extranjero, asegura el SRI mediante este comunicado. Estos controles son ejecutados junto a instituciones financieras que mensualmente brindan el anexo ROTEF al Servicio de Rentas Internas. Pues obviamente la administración, previo a hacer ese análisis y previo a hacer ese control, ya dispone de cierta información por parte de terceros, donde esos terceros están informando que una determinada persona ha percibido ingresos pagados por una empresa del exterior. Estos controles se realizan una vez que el SRI ha detectado que los ingresos de ciertos freelancers recibidos desde el exterior no han sido considerados como parte de los rubros gravables en las declaraciones del impuesto a la renta. Si alguien percibió en el año más o menos de ingresos mensuales de $976, llegaría a la base gravada con tarifa cero y por tanto estaría obligado a presentar su declaración de impuesto a la renta. El impuesto a la renta en el caso de personas naturales puede ser declarado hasta el 28 de marzo, dependiendo del 9º dígito de la cédula. Por lo tanto, a partir de abril, se tiene previsto que el SRI tenga identificada a las personas que recibieron pagos del extranjero y no los declararon. Si una persona natural ha obtenido $60.000 de ingresos en un año y tiene gastos deducibles de $20.000, tiene una utilidad de $40.000. Más o menos esa utilidad de $40.000 va a causarme un impuesto de unos $3.500, $4.000. Sobre ese monto del impuesto a la renta causado, la sanción que se va a imponer el propio contribuyente en el caso que presente esa declaración tardía es del 3% por cada mes o fracción de mes de atraso.
La administración tributaria recuerda que los freelancers deben cumplir con deberes tributarios como la inscripción en el RUC con la actividad de prestación de servicios profesionales, la emisión de comprovantes de venta, además de realizar las declaraciones respectivas. Ecuador pierde cada año 1.100 millones de dólares por evasión del impuesto a la renta de personas naturales. Con estos controles se busca disminuir esta brecha tributaria. La cuarta edición del Fire Challenger Bomberil 2024 se realizó en Santo Domingo de los Áchilas durante 3 días. 41 delegaciones formaron parte de esta actividad en la que participan cuerpos de bomberos nacionales e internacionales. Nuestra compañera Karen Caguano se encuentra en el sitio con la información. Hola, Karen. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, ya, listo. Así es, compañeros, nos encontramos en la cuarta edición del Fire Challenger Bomberil 2024, cuya sede nuevamente es en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y justamente nos encontramos con el jefe de Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y también uno de los organizadores de este evento para que nos comente un poco más de los detalles. Sé que son 41 delegaciones a nivel nacional y una internacional que conforman esta competencia. Así es, justamente ya el día de hoy, en este último arranque, todas las delegaciones han puesto el mejor esfuerzo. Hoy por hoy tenemos ya 5 delegaciones que se van a disputar la Copa del Fire Challenger para ver quién se lleva a qué cantón y a qué provincia del Ecuador. ¿Cuán importante es la realización de este tipo de actividades dentro del marco, pues que son actividades que vemos a diario dentro de las filas bomberiles? Primero que nada, unir a los bomberos del Ecuador. Cuando hay una emergencia grande, en este caso todos vamos a toparnos como amigos y por sobre todo como profesionales. Esto nos va a servir a nosotros para que en emergencias podamos hablar el mismo idioma. Ahora, se estaba tratando también de que Santo Domingo continúe siendo la sede debido a que cuenta con todas las condiciones. Justamente el día de ayer hablamos con muchos de los jefes de aquí y se queda institucionalizado Santo Domingo como sede del próximo Fire Challenger. Perfecto, muchísimas gracias. En breves horas se disputará quién se llevará la copa en las distintas categorías de este evento bomberil que ha congregado a más de 1.500 uniformados de esta noble institución. Más adelante les estaremos dando detalles de si Santo Domingo nuevamente se lleva la copa o será otras delegaciones como Guayas, Puerto Viejo o quizás una internacional como lo es Cali, Colombia. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros. Muchas gracias, Karen. Y el zapallo es uno de los ingredientes principales de la fanesca. En estos momentos, justamente en el cantón Sichos, en Cotopaxi, se desarrolla una edición más del Festival del Zapallo. Por eso nos enlazamos a esta hora con nuestro compañero Juan Pablo Toro, quien se encuentra en el lugar para contarnos los detalles. Hola, Juan Pablo. El zapallo corresponde Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Efectivamente, en ediciones anteriores, el zapallo que más llegó a pesar fue 140 libras. El más grande alcanzó 170 en diámetro. Aquí en el cantón Sichos, amigos televidentes, compañeros, se desarrolla así el 9º Festival del Zapallo. Nos encontramos con uno de los organizadores para que nos comente el día de hoy cómo se está desarrollando este evento, mi estimado Everaldo. Estamos muy contentos porque el Ecuador entero está aquí en Sichos, contentos de ver cómo nuestros agricultores, cómo nuestros emprendedores hacen el mejor esfuerzo para acompañarnos año tras año y que ahora el Ecuador entero pueda disfrutar de todo lo que hacen nuestros agricultores. En esta edición, ¿cuántos participantes y qué categorías nomás se estará eligiendo? Tenemos 72 agricultores que han traído sus productos para participar en las 3 categorías. Ahí están ellos, muy contentos, llegaron desde horas de la mañana. Se vive este festival de zapallo acá en el cantón Sichos. De igual forma, un grupo de chefs se encuentran dando formas a los zapallos. En la edición de la noche, amigos televidentes y compañeros, estaremos ampliando más esta información. Volvemos con ustedes a estudios donde tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. La tempestad se